eso que estás diciendo es falso, Vianney. No, yo no lo dije, es el Instituto de Transparencia. ¿Qué es falso? A ver. No, pues precisamente, o sea, decir que nuestros gobiernos está diciendo que Susana está mintiendo en tu programa. Aquí nada más es una fuente del Instituto de Transparencia. Estoy diciendo que lo que está ella diciendo es falso. Pero yo estoy diciendo lo que está diciendo. Hablaste y yo en estoy plural. leyendo lo que dice el Instituto de Transparencia. No, claro. Eso es lo que le está pasando a Morena. Te lo digo con franqueza. Yo entro al PRI cuando el PRI no era ya un partido hegemónico, cuando el PRI ya había vivido sus peores errores y cuando vivíamos en modelos democráticos. A mí lo que me está tocando... ¿Con Peña era un modelo democrático? Pues ya a partir del 2012 teníamos organismos autónomos, teníamos un poder judicial ¿Levantar a los autónomo. maestros era democrático? A ver, hubo un problema en un gobierno de Oaxaca de un senador, por cierto, que desaparecer a los jóvenes como Ayotzinapa fue democrático. Oye, hay un joven también desaparecido de la marcha de Generación Z. ¿Nochistlán fue democrático? A ver, no confundas. Comprar votos con tema. Soriana para llegar a la presidencia fue democrático. ¿Qué lo hacen? ¿No? Yo creo que esta psicología detrás del poder es la que no podemos dejar de lado. Que no entiendo. Lo hacen porque se sienten en la plenitud del pinche poder, hay que decirlo con todas sus letras, y entonces sin contrapesos, sin revisiones, sin que nadie les diga ni haga nada, que no haya consecuencias, pues van en un tren del mame imparable, ¿no? O sea, pero Noroña, pero Adán Augusto, pero Cuauhtémoc, pero los Cartiers de los diputados, pero los helicópteros. Entonces, esto empieza a ser verdaderamente inexplicable y sí me parece una pena porque de nuevo decimos Morena no le ayuda a su presidenta. Ojalá sí fuera tan severo Movimiento Ciudadano con los gobiernos banales que tienen en Nuevo León o en Jalisco, ¿no? En donde, por ejemplo, los diputados en Nuevo León, que además es punto y aparte del gobierno, también no ha habido una disminución, por supuesto, en prerrogativas, todo lo contrario, hay gastos muy superfluos en temas como coches, adquisición de camionetas, adquisición de diputados locales y también del gobierno del estado de Nuevo León. Se han comprado laptops, teléfonos y una serie de cosas que se pagan a cargo del estado. Y ahí sí no son tan severos. Entonces yo creo que hay que criticar de manera pareja. El trabajo tiene que ser digno, las personas servidoras públicas deben de tener herramientas para trabajar. A mí me parece que además Nuevo León ha demostrado ser el primer lugar en el país en inversión, el primer lugar en empleos, el primer lugar en ingreso per cápita, el primer lugar en salarios, es decir, yo creo que no hay punto de comparación. Para todos los trabajadores del gobierno del estado, a mí me parece que también no tendría que haber esos despilfarros. Hoy vienen los millennials o los centennials a trabajar a mi oficina, por ejemplo, y lo primero que te piden es un teléfono y una computadora para poder trabajar, es su manera de comunicarse. Pero no un tema de coches, yo estoy hablando de coches. Y no lo digo yo, lo dice la gente en Nuevo León, que además apenas tuve oportunidad de ir. Y 80% de aprobación, todo cambiándolo. Bueno, ahora sí ya resulta. Ahora ya resulta que sacamos aprobación. Además, espérame, llegas a Nuevo León y todo pintado de naranja, o sea, como si eso fuera necesario, pintar los puentes vehiculares, los baños, el aeropuerto, el lavabo, o sea, todo está pintada de guinda, por favor, háganse responsables. Por favor, están pintadas de guinda las ciclovías de la Ciudad de México, por favor, los trabajadores de la basura de la ciudad tienen uniformes guindas poniendo en peligro sus vidas. Voy a leer esto, pero nada más termino esto. Yo estoy siendo muy objetiva con la crítica que debe de haber hacia el gobierno en turno. Ojalá Movimiento Ciudadano se quitara esa hipocresía de señalar a unos y no asumir las responsabilidades de gobiernos locales. Que se la popularidad, porque entonces ya no hay ningún argumento para que tú combates ese argumento. Nosotros no hemos nunca dicho que la presidenta no trae esos números de aprobación. Digo, yo creo que viene que se pelee con el PRIAN. De la popularidad. Fíjate, es lo mismo. Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano, el partido del que emana el gobernador Samuel García, tronó en materia de transparencia en Nuevo León. El Partido Naranja es el único de 7 partidos políticos en el estado que salió reprobado en el semáforo de transparencia al posicionarse prácticamente al fondo de la rendición de cuentas. En el último reporte trimestral que corresponde al de marzo-junio que emite el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información, MC no se puso las pilas y reprobó con 65.5 puntos de calificación. Es una nota de Eduardo Mendieta. ¿Y ya mandan el reporte de desaparecidos en Jalisco? Porque yo también había escuchado que ya lo iban a poner. De hecho, eso ya lo revisamos. Habíamos prometido que lo íbamos a hacer. Estaba el gobierno transparentando todo el tiempo los datos como lo pide el Secretariado Técnico. Hay una investigación académica que es precisamente la que está llevando una... ¿Ya suben desaparecidos? Sí, suben desaparecidos. A ver, ¿me ayudas, Daniel? Caso, por favor. Oye, pero bueno, a ver, lo de Nuevo León me lo llevo con todo gusto. Sí, ahorita lo revisamos. Me llevo con todo gusto la nota, no lo traía en el radar. Pero no es como competencia de quién más. Pero yo te digo algo siempre... No, pero yo sí creo que se tienen que decir las cosas que se hacen bien. Ojalá que se y yo creo que también importa llevarse las notas de lo que se tiene que mejorar. En Transparencia Movimiento Ciudadano siempre ha sido de los mejores calificados, por ejemplo, en el Instituto Electoral, por ejemplo, la transparencia del partido. Entonces, nos los llevamos de tarea a ver de qué trata lo que la nota está planteando. Y los dos tienen problemas con sus datos, uno en transparencia y el otro en desaparecidos. Yo creo que eso es una generalización. No, que no aplica. Pero lo dijo ahorita Susana. Bueno, por eso está del Instituto de Transparencia. Por eso está la fuente. Bueno, nos lo llevamos de tarea, pero eso que estás diciendo es falso, Vianney. No, yo no lo dije, es el Instituto de Transparencia. ¿Qué es falso? A ver. No, pues precisamente, o sea, decir que nuestros gobiernos está diciendo que Susana está mintiendo en tu programa. Aquí nada más es una fuente del Instituto de Transparencia. Estoy diciendo que lo que está ella diciendo es falso. Pero yo estoy diciendo lo que está diciendo. Hablaste en plural. Lo que dice el Instituto de Transparencia. No, claro, pero Vianney está hablando en plural. Pues claro, porque son dos gobiernos. Estoy diciendo nuestras uno desaparecidos y otro todo el bloque siguiente es tuyo.
A ver, cerramos este tema para ir con el evento de la presidenta del sábado. Sí, a ver, yo quisiera hacer un contraste justamente de la incapacidad de gobernar de Morena, que ha demostrado además en los últimos 7 años este tesón prohibitivo, punitivo y militar. Primero, no son capaces de poner en orden a los grandes milmillonarios del agua en el país, a la hidrocracia mexicana, y entonces salen con una ley de aguas toda chafa, chiquita, que le queda muy chiquita el problema del país. Básicamente se iban casi que con los productores pequeños, los agricultores pequeños. Ya ven el problema que se hizo en México porque fueron incapaces de tocar hasta con el pétalo de una rosa a quien le roba el agua a las comunidades y luego la acaba vendiendo en una botella de plástico, ¿no? Ese es un primer gran tema que Morena hace, pues por ejemplo, como las concesiones de 5 grandes empresas internacionales, que no son las que tienen que poner orden, en cambio se van directo contra los pequeños productores, los agricultores, y ellos son incapaces entonces de poner en orden a los millonarios mexicanos. Número 2, con el tema, por ejemplo, de los videojuegos. No son incapaces de poner en orden al crimen organizado en este país, de llevarlo a rendir cuentas, pero entonces sí le ponen impuestos a las personas, a los jóvenes, a sus padres, por los videojuegos en el país. Ahora resulta que un fatality en Mortal Kombat es mucho más peligroso que un narcotraficante agarrándose a balazos a la población en el país. En su incapacidad de poner orden a los grandes criminales y cárteles de México. Número 3, son incapaces de poner orden también a las grandes tabacaleras, a los grandes comercializadores también del mercado negro. Entonces van directamente con los pequeños distribuidores, incluso iban contra el consumidor final. Entonces, esta incapacidad de gobierno se traduce en una persecución punitiva de la gente, que sí se puede hacer, y eso dijo Movimiento Ciudadano desde un principio: información, prevención, inversión para la salud, en hospitales. La gente lo que quiere es información, no que el gobierno se meta a su casa a decirle qué puede y qué no puede hacer. A ver, Diana, ¿quieres responder sobre esto? Sí, claro, sí, no, por supuesto. Yo creo que no hay incapacidad de gobierno. Lo que hay es la incapacidad de la oposición de ver la realidad y de acercarse con la gente. Mencionaré puntos específicos de los que se decía en la mesa. A ver, primer punto, ley de aguas. Justamente lo que busca la nueva ley de aguas es evitar el acaparamiento de personajes como Fox, que se hacían de ranchos y concesiones al por mayor de este personaje, y no solamente de Fox, sino de muchos otros personajes como Duarte, de la misma exministra, que se tienen que hacer revisiones, y que por eso esta ley le permite y le da manos a Conagua para poder evitar ese acaparamiento de personajes que en el PAN tenían concesiones a por mayor, pero que en otro momento, cuando eran beneficiadas por parte de esos mismos partidos, pues no decían nada, ¿no? O también hablar, por ejemplo, que nosotros estamos de acuerdo que el agua deje de verse como mercancía para que la gente la siga consumiendo en botellas. Hoy nosotros garantizamos que el uso doméstico y personal sea un derecho, no como se veía en otro momento, que era la industrialización. Pero yo creo que están tan desconectados de la realidad del movimiento ciudadano. De la venta del agua en botecitos. Pues es que justamente servía, recordemos el último acuerdo que hace la doctora para rescatar y regresar el agua al oriente de la Ciudad de México y al Estado de México. Todas estas empresas que no estaban utilizando sus metros cúbicos de agua, pidió que se les regresara. Y esa agua que hoy se está regresando podría empezar a surtir a todo el oriente del Estado de México por 4 años. ¿Qué hacían antes? Ocupaban justamente los metros cúbicos que no utilizaban y los vendían en pipas, y la gente sufría esta parte. Entiendo que a lo mejor el Movimiento Ciudadano no lo vea, porque para ellos es muy fácil decir, pum, metemos bombas y hacemos que llueva como en Nuevo León, ¿ves? Entonces me queda claro que hay una posibilidad, pues ridicularizar las políticas públicas no la hace quien la critica, sino quien las expone y quien las pone. Entonces, eso por una parte. Luego también mencionar que los pequeños agricultores, que justamente es una parte que se tiene que estar haciendo con Conagua, que tiene que ver con la inversión a través también de la potabilización y de los sistemas de riego con los municipios. Eso es algo que nosotros vamos a seguir impulsando. A ver, la iniciativa original cambió, y cambió en mucho, hay que decirlo, fue gracias a los productores campesinos que dieron la batalla. Y hay que darles, ese reconocimiento. No, de los campesinos, que era gente de Morena, que Azucena los entrevistaba. Eran exdiputados federales de Morena. Mira, ya deja de estarme interrumpiendo ya, por favor. Un diputado federal de Morena estuvo aquí varias veces hablando con Azucena diciendo, soy de Morena, me quedo en Morena, pero no estoy de acuerdo con la ley de agua. Nadie les movilizó a la gente, por favor, respétalos. La gente vio la iniciativa, vio que le había una afectación, vino y se movilizó, y por eso la ley cambió. Por eso es que ahora pueden vender la tierra con el agua, por eso pueden ahora heredarla, pero eso sí, eso no estaba. La transmisión está prohibida. La transmisión queda prohibida. Y yo debo decir ciertas cosas de transmisión en la que coincido, pero lo que no se hace es una diferenciación entre... Y MC en Nuevo León nos ayuda a aclarar y se ponga pasa que yo al corriente. Pues no desligo al gobernante del partido. Pues yo creo que no hay que hacerlo. El mismo, si sigue la misma línea. O sí, hay transparencia o no hay, pero bueno. No hay que hacerlo, pero bueno, en el gobierno está haciendo Samuel su chamba. Bueno, mira, yo quisiera decirte que dicen que nosotros no escuchamos a la gente. Bueno, las modificaciones que se hicieron a la ley de agua, las modificaciones que se presentan en salud, yo creo, ¿no? E incluso ayer en una mesa que estábamos teniendo con algunos compañeros, algunos decían, pero ¿por qué le concedemos tanto a la oposición? Y yo, es que son democracias, así es la democracia. O sea, ya quisiera, ayer había un cartel de los del PRI que decían, a los jóvenes los quieren meter a la cárcel. ¿Es en serio que el PRI venga a decir, a los jóvenes los quieren meter a la cárcel? Cuando podemos narrar una serie de hechos históricos en donde, perdón, pero yo recuerdo perfectamente cómo a los profes los levantaron en el Zócalo. Hoy ha habido una serie de negociaciones, de mesas para escuchar a cada una de las personas
que tiene diferencias con el gobierno, nosotros salimos, caminamos, escuchamos y tenemos claro de dónde viene, pero también muchas concesiones pues alguno de los que estaba en la mesa, pero también es muy importante decir, se está construyendo una democracia y en ese tenor vamos, porque nosotros hoy podemos decir a 7 años de la transformación que ante una serie de embatidas en contra de los gobiernos de izquierda de la Cuarta Transformación, hoy ha habido logros que no se alcanzaron ni en su mayor momento, en su gloria del PRI, cuando fue el partido hegemónico, el partido que acompañó a Laura, que fue Acción Nacional, ¿no? Entonces, sí me parece muy importante traerlo a la mesa y decir que hoy estamos caminando hacia una transición democrática. ¿Podemos ir cerrando? Entonces, yo creo que no debe de haber poderes absolutos, porque los poderes absolutos tienden a equivocarse. Y Morena está tomando lo peor de ese PRI de los años 70, que como tenía el poder ejecutivo, legislativo y el judicial, como no había contrapesos, como no había una observación que le pudiera decir a alguien, estás equivocándote, vete por el camino correcto, eso es lo que le está pasando a Morena. Te lo digo con franqueza, yo entro al PRI cuando el PRI no era ya un partido hegemónico, cuando el PRI ya había vivido sus peores errores y cuando vivíamos en modelos democráticos. A mí lo que me está tocando... ¿Con Peña era un modelo democrático? Pues ya a partir del 2012 teníamos organismos autónomos, teníamos un poder judicial ¿Levantar a los autónomo. maestros era democrático? A ver, hubo un problema en un gobierno de Oaxaca de un senador, por cierto, que desaparecer a los jóvenes como Ayotzinapa fue democrático. Oye, hay un joven también desaparecido de la marcha de Generación Z. ¿Nochistlán fue democrático? A ver, no confundas. ¿Comprar votos con Soriana para llegar a la presidencia fue democrático? El huachicol fiscal, comprar votos para comprar 21 gobernaturas. Ustedes con Monex, Mario Delgado investigado, para poder llegar. El robo del siglo, de más de 600,000 millones de pesos, para poderse promocionar, más de 600,000 millones de pesos en fraude, para llegar por como no pagar el impuesto de... Claudia? No, yo no puedo decir, Claudia. Más de 600,000 millones de pesos de impuesto que no están cobrando para que entre la gasolina al país. Están varios gobernadores de Morena, Mario Delgado, vinculados. No, pues las fiscalías son de ustedes. ¿Cuántos detenidos hay? Sé que hay investigaciones de la Fiscalía General de la República. Entre vicealmirantes, altos rangos.